Hola, buenas tardes. Soy la doctora Carmen Berganza y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama blefaritis. La blefaritis viene del término griego blefaron, que significa párpado, e itis, que significa inflamación. Por tanto, la blefaritis es una inflamación crónica de los párpados. Todos los órganos que están en contacto con el aire tienen que tener bacterias, tanto ojos, nariz, boca y oídos. La bacteria que nosotros normalmente conocemos es el estreptococo, que está en la garganta. Nosotros tenemos una inflamación crónica de la garganta, nos dan antibiótico y la garganta vuelve a su estado normal. En la cara es diferente la bacteria. Nosotros tenemos como bacteria el estafilococo aureus y el estafilococo epidermidis. Cuando hay una disminución de la cantidad de las defensas del cuerpo, hay un aumento de la cantidad de estafilococo en nuestros párpados y por tanto ese aumento del estafilococo en el párpado tira unas exotoxinas que se llaman exotoxinas, que pelan la piel y producen una caspa en las pestañas. Eso es lo que se llama blefaritis. Las toxinas pueden ser alfa, beta, delta y gamma. Las más peligrosas es el alfa, porque tiene un factor necrotizante que pela la piel, y una beta porque causa hemólisis o ruptura de los glóbulos rojos. Nosotros tenemos dos tipos de blefaritis. La blefaritis anterior, que es que se produce quebradura de la piel, descamación de la piel, sequedad de la piel y descamación de la piel en el borde de la pestaña. Cuando la pestaña crece, permanece la piel descamada alrededor de la pestaña, lo que nosotros le llamamos collarete. La segunda clase de blefaritis que hay es la blefaritis seborreica, donde hay un aumento de la cantidad de grasa en el borde de la pestaña. ¿Por qué es importante tratar la blefaritis? Es importante tratarla porque cuando uno lee en los libros de blefaritis dice que la blefaritis puede durar toda la vida. Si nosotros no tratamos la blefaritis, puede haber a largo plazo emblanquecimiento de las pestañas, que se llama poliosis, adelgazamiento de las pestañas, que se llama madarosis, mala dirección de las pestañas, que se llama distriquiasis, pérdida de las pestañas, que se llama tilosis, y engrosamiento del borde del párpado. Esta imagen que les estoy poniendo yo del Demodex folliculorum es un ácaro que vive en la piel. Esta imagen se utilizó para una campaña para desmaquillar los ojos. El Demodex folliculorum puede tener una presencia en la cara y se llama Demodex folliculorum porque vive en los pelos de la piel, tanto cejas, pestañas, pelos de la nariz y de las orejas también. Tiene una alta incidencia en la rosácea de la cara y es un parásito de 0.4 milímetros que tiene 8 patas y vive generalmente en las glándulas sebáceas de la cara. Una hembra de Demodex puede poner 25 huevos y generalmente aparecen en la noche, se reproducen en el borde del párpado, entran a la glándula sebácea y al poner los huevos, estos huevos se tardan entre 14 a 28 días para ser adultos, bajar al párpado y producir una picazón extrema en el párpado y empeorar el proceso de blefaritis. ¿Cómo se hace el diagnóstico del Demodex folliculorum? Pues quitando una pestaña, colocándole solución salina y viéndolo en el microscopio. Debido al involucramiento de la blefaritis en las glándulas sebáceas del párpado o glándulas de meibomio, eso hace que haya una afectación de la capa lipídica de la lágrima, por lo tanto, una blefaritis siempre va a dar ojo seco. Nuestra lágrima natural tiene 3 capas: agua, grasa y moco. La capa acuosa de la lágrima generalmente está afectada por medicamentos, tanto antihipertensivos, antihistamínicos, anticonceptivos y antidepresivos, así como también los antihistamínicos y cambios hormonales y enfermedades autoinmunes. La capa mucosa de la lágrima está afectada principalmente por alergias oculares y la capa lipídica por meibomitis, blefaritis y conjuntivitis angular. Esta es una imagen en donde nosotros podemos ver las capas de la lágrima. Aquí podemos ver la córnea, la capa más cercana a la córnea siempre es la capa mucosa, que la producen las células caliciformes de la conjuntiva.
La capa acuosa es producida por la glándula lagrimal y como vemos acá, las glándulas seborreicas o las glándulas de meibomio son las que producen la capa lipídica de la lágrima. La capa lipídica tiene la función de proteger la evaporación tanto de la capa acuosa como de la capa mucosa. Además, otras manifestaciones que tenemos en el párpado del efecto del estafilococo o el aumento de la cantidad del estafilococo es la meibomitis. Nosotros en el párpado tenemos pestaña, ohito, pestaña, ohito, pestaña, ohito. Cada ohito es el inicio de la glándula de meibomio. Al taponarse estas glándulas nos da como resultado la meibomitis. Además, otra de las manifestaciones de la infección por estafilococo es el aumento de espuma tanto en el canto interno del ojo como en el canto externo, llamándose conjuntivitis angular. Ok, la producción de las capas de la lágrima son, aquí podemos ver la glándula lagrimal, que es la que produce la capa acuosa de la lágrima. Aquí podemos ver que en la capa mucosa la producen las células caliciformes de la conjuntiva y el párpado es el que produce la grasa de la lágrima. Tenemos pestaña, ohito, pestaña, ohito, pestaña, ohito. Cada ohito es el inicio de la glándula de meibomio. En la noche el Demodex folliculorum se reproduce en las pestañas y entra dentro de la glándula de meibomio y hasta que más o menos tienen unos 14-28 días vuelve a salir el Demodex folliculorum provocando un exceso de prurito en los ojos. Ahora bien, las glándulas sebáceas del párpado se llaman glándulas de meibomio. El párpado superior tiene entre 30 a 40 y el párpado inferior un número de 25. Generalmente están dispuestas en forma vertical y son 5 milímetros del párpado superior y 3 milímetros en el párpado inferior. Cuando una blefaritis no se trata adecuadamente, empieza a tener complicaciones. Las complicaciones de una blefaritis se llaman orzuelos o taponamientos de las glándulas de meibomio. Estas pueden ser, como podemos ver en la primera imagen, tenemos un taponamiento múltiple de 2 o 3 glándulas de meibomio o orzuelos en el párpado inferior. O tenemos también un taponamiento de 3 glándulas en el párpado superior. La presentación puede ser taponamiento de glándulas múltiples o un orzuelo como un taponamiento de una glándula única. Muy bien, ahora, como es un proceso inflamatorio, lo que hay dentro del orzuelo no es pus, sino es grasa. Por tanto, los orzuelos pueden presentarse con punto de salida o sin puntos de salida. En las primeras imágenes podemos ver que el paciente adulto presenta un punto de salida en el párpado inferior y abajo es una imagen de un bebé de 8 meses que traía un orzuelo con un taponamiento ya con un punto de salida. El tratamiento acá es picarlos con una aguja, hacer un drenaje o un ordeñamiento con hisopo de la parte anterior a la posterior para sacar todo lo que es la grasa. A la par tenemos un orzuelo en el párpado inferior sin punto de salida. Muy bien, ahora las complicaciones. Si nosotros tenemos una blefaritis que se complica, llegamos a tener un orzuelo. Ahora, los orzuelos principalmente pueden tener 2 inicios, o un proceso de calor, rubor, dolor y edema generalizado, es un proceso de inflamación aguda, o únicamente como un orzuelo localizado, indurado y muy doloroso. Lo que duele de un orzuelo es que la grasa hace presión sobre la pared de la glándula, o puede empezar como algo descamativo, especialmente por estrés. Muy bien. Cuando una blefaritis se complica, aparece un orzuelo. Cuando un orzuelo se complica, aparece lo que nosotros llamamos una celulitis preseptal. Es bien importante hablar de lo que es el septum. Nosotros en la parte orbital por arriba del párpado, nosotros tenemos una capa fibrosa delante del párpado, eso se llama septum. El septum, la función que tiene es hacer para atrás todo lo que es la grasa orbital. Por eso es que una blefaritis y un orzuelo y una celulitis generalmente son preseptales.
Cuando hay un aparecimiento de una celulitis preseptal, esto es una enfermedad oftalmológica, es una urgencia que amerita tratamiento intravenoso y por lo menos antibiótico intravenoso por 4 días. Aquí tenemos un bebé de 8 meses con una celulitis preseptal, un bebé de 1 año con una celulitis preseptal también y una persona de la tercera edad con una celulitis preseptal. Generalmente las celulitis preseptales se dan siempre en los extremos de la vida, niños menores de 2 años y personas de la tercera edad o mayores de 60 años. Ahora bien, cuando una celulitis preseptal no se trata adecuadamente, la complicación es un absceso intraorbital. Este absceso intraorbital ya es postseptal y después del absceso postseptal puede llegar a haber una inflamación cerebral, inclusive una trombosis del seno cavernoso. Esta chica ya tenía un absceso orbital y fue necesario tener antibiótico intravenoso por 5 días, lo cual resolvió de manera adecuada. ¿Cuál es el tratamiento del orzuelo? El objetivo de un orzuelo siempre es drenarlo. Por tanto, nosotros tenemos que hacer una limpieza del párpado y tener tratamiento con lienzos calientes. La limpieza palpebral es casi tan importante como los antibióticos. Actualmente en el mercado contamos con 5 marcas de jabones palpebrales que no son productos de supermercado, sino que son productos oftalmológicos directamente que hacen una disminución de la cantidad de bacteria del párpado, porque el estafilococo únicamente se puede disminuir con el lavado mecánico, así como también estimula la salida del Demodex folliculorum de la glándula de meibomio. Inicialmente nosotros utilizamos un poco de jabón que es espuma. Esto tiene paz de algodón, la colocamos en el paz de algodón, se hace una limpieza circular en el párpado en las noches y se quita con agua. El problema que nosotros muchas veces tenemos, tanto los pediatras como los internistas, tratan la blefaritis como que fuera un proceso alérgico, lo que hace que se atrase el diagnóstico y definitivamente que se pueda complicar una blefaritis. Principalmente el tratamiento es gotas antibióticas y antiinflamatorios durante el día, ungüento antibiótico y antiinflamatorio por las noches, antibiótico vía oral y la limpieza. Y muchas gracias por su atención. Siempre estoy para lo que ustedes necesiten en mis redes sociales. Muchas gracias. Bueno, acá nos preguntan los usuarios a la querida doctora Berganza, ¿es cierto que si no me desmaquillo me puede salir una pelotita en el ojo? Esa es una muy buena pregunta. Es muy importante desmaquillarse todas las noches para mantener una buena limpieza palpebral. Yo recomiendo los jabones palpebrales oftalmológicos médicos para desmaquillar todos los días. Los maquillajes que yo no recomiendo son los que son a prueba de agua, porque el uso de máscara a prueba de agua puede producir orzuelos y chalaciones, igual que blefaritis. Acá nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un orzuelo y una chalación? Un orzuelo es un taponamiento de la glándula de meibomio, pero en fase aguda, con signos de inflamación aguda, calor, rubor, dolor y edema. Cuando uno trata un orzuelo y el orzuelo pasa 2 semanas o un mes y se quitan los signos de inflamación, pero queda una pelota dura, una induración del párpado, a eso se le llama chalación. Generalmente ya cuando el proceso es una chalación, es necesario removerlo por medio de un tratamiento quirúrgico. ¿Es cierto que el orzuelo va abajo y la chalación va arriba? No, generalmente el orzuelo es un proceso agudo y la chalación es un proceso crónico. 1 o más meses, una induración del párpado de 1 o más meses, eso ya es una chalación. ¿Qué es una conjuntivo-dacriocistorhinostomía? Eso no tiene que ver con el tema que estamos hablando ahorita.
sino tiene que ver con la obstrucción de la vía lagrimal en el momento del nacimiento. Si ustedes han visto cuando nosotros lloramos, generalmente moqueamos, porque entre el ojo y la garganta hay una comunicación. Generalmente nosotros nuestra lágrima, nuestros párpados no cierran de arriba para abajo, sino de afuera para adentro. Tenemos un agujero lagrimal inferior, un agujero lagrimal superior. El agujero lagrimal inferior es el que drena el 80% de la lágrima. Luego tenemos canalículos lagrimales verticales, horizontales, hasta que la lágrima llega atrás de este hueso, que es el hueso de la nariz, hay un saco lagrimal. El saco lagrimal termina con un conducto nasolagrimal, que es el que drena la lágrima hacia la nariz. El taponamiento del conducto nasolagrimal puede darse desde el nacimiento, porque las válvulas del conducto nasolagrimal están tapadas, o se puede dar por una obstrucción crónica en la adultez. La dacriocistorrinostomía con tubo de silicón es cuando ya se ha tratado la infección del saco lagrimal y como no resuelve, eso es el procedimiento quirúrgico para resolverlo. No, Para finalizar, nuevamente, soy la doctora Carmen Berganza. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Oftalvista en Instagram y me encuentran en mi clínica privada, está en el edificio Renovati Torre 2, oficina 1206, y mi número de teléfono es el 5202-1278. Gracias.